Análisis del capítulo 1168 del manga de One Piece. El título del capítulo es La Nevada de Elbaf. La portada nos muestra a Hachi radiante de felicidad, pues una familia de ovejas le ha obsequiado guantes para sus 6 manos. Oda juega con la chamarra que viste Hachi, la cual lleva la palabra takoyaki. En la obra este personaje terminó abriendo un puesto de este delicioso platillo, cuyo ingrediente principal es el pulpo, resaltando el humor irónico característico del autor. El capítulo inicia destacando cómo ha mejorado la percepción mundial hacia los gigantes. Ya durante más de 2 décadas, Harald ha realizado favores al gobierno mundial y finalmente sus esfuerzos comienzan a rendir frutos. En distintas regiones se escucha: dicen que cada vez más gigantes se unen a la marina, hacen un gran trabajo. Sí, son muy confiables. A causa de su aspecto siempre pensé que eran malos, pero ahora sí me gustaría conocerlos. El comercio entre Elbaf y el resto del mundo también se ha fortalecido. Algunos de sus recursos se han vuelto muy populares en varios países. Vemos a Umit, uno de los emperadores del inframundo, comerciando cedro de Elbaf, al que describe como de gran calidad pero difícil de transportar. Quiero dejar claro que el cedro mencionado aquí no corresponde a la madera del árbol del tesoro de Adán. En el inframundo hemos visto varios árboles que en forma corresponden al cedro blanco, así que podría tratarse de alguno de ellos. Aclaro esto porque he notado cierta confusión. Algunos creen que con esta madera se construyó el Thousand Sunny. La realidad es que el Sunny fue construido con madera del árbol del tesoro de Adán, que de alguna manera llegó hasta Water 7. No estoy segura si los gigantes llegaran a comerciar legalmente esta madera, pero es bonito imaginar que si nuestros Mugis tienen un buen barco, es en parte gracias a Harald. Nos trasladamos a Elbaf, donde el rey Harald pronunció orgulloso su discurso. Estamos por afiliarnos al gobierno mundial. He pensado construir cruceros para la gente de nuestro país. De esa forma podrán visitar las naciones aliadas y ellos a nosotros cuando lo deseen. Para el resto del mundo somos una tribu minoritaria. No obstante, existen muchas especies que coexisten en paz entre ellas. Y esto se debe a que cada uno de ellos respeta la cultura del otro. Es por eso que Elbaf debe estrechar lazos de amistad y compartir conocimientos con otros. Para así poder crecer juntos. Solo falta un poco más, nuestro futuro será brillante. Al concluir, Harald piensa con emoción: Ida, voy a conseguirlo. La multitud completamente motivada aclaman el nombre de Harald y celebran junto con su rey. Incluso vemos a algunos soldados y uno de ellos dice: por fin dejaré de ser un guerrero. Aunque lo dice con cierta nostalgia, nos están mostrando que también algunos de los gigantes criados con esa ideología guerrera están de acuerdo con las decisiones de Harald. Pasamos a la escuela Morsa, la cual en este punto ya ha sido construida, y vemos a niños practicando deportes y disfrutando. Harald se ha reunido con Saul y le agradece por su apoyo. Saul responde que también prefiere ver a los niños estudiando que empuñando armas. Sin embargo, le pregunta que si no tienen miedo que algo como eso se pierda. El rey, firme en su convicción, asegura que ya no cree que la fuerza militar defina a Elbaf y que todo lo que sabe ahora se lo debe a Ida. Seguido de esto se nos muestra un conmovedor panel con la tumba de Ida, mientras Harald declara: atesoro haberla conocido, ella ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Saul es un estudioso, por lo que el hecho que le pregunte a Harald si realmente sería buena idea abandonar la tradición guerrera de Elbaf es lógico, considerando que él mismo ha experimentado en carne propia la crueldad del gobierno, y creo que en el fondo sabe la verdad. Es mejor tener algo por si alguna vez llegas a necesitarlo que no tenerlo. La escena nos lleva un pequeño flashback en el que Elbaf está cubierto de nieve. Dentro de la casa de Ida, Harald la acompaña mientras ella, enferma, lo elogia. ¿No crees que Elbaf ha cambiado mucho? Recuerdo que cuando llegué había conflictos internos que me asustaban. Sin embargo, tú has logrado ir modificando todo eso. Mirar a los niños estudiando, sus voces alegres, es como estar en un país completamente distinto. Harald, satisfecho, le responde: tanto las viejas costumbres como las tradiciones. Debemos dejar en el pasado los malos hábitos de la era de los guerreros. Ida
quien logró transformar a Harald de un guerrero despiadado a un noble rey, le confiesa que le agradaba el orgullo de los guerreros de Elbaf y que la gente debería sentirse orgullosa de sus costumbres. Sin embargo, Harald no puede aceptar esas costumbres, ya que fueron precisamente esas las que le impidieron casarse con Ida. Así que dice que no hay forma de que pueda aceptar algo como eso. Ida le agradece por su dulzura y le pregunta qué es lo que pasará con Loki. Harald le responde que Loki nunca dejará de ser el hermano menor de Hashudi, algo que reconforta a Ida, ya que en su corazón él también es su hijo. Ambos celebran los logros de Elbaf y sueñan con el futuro brillante donde su nación sea aceptada al fin como país afiliado. Y Harald, emocionado, exclama: cuando eso suceda, volveremos a viajar juntos, será como en los viejos tiempos. Ida con una sonrisa responde: eso suena genial, no puedo esperar a que suceda. Harald le dice que él se siente igual e Ida extiende su mano para tocar la mano de Harald, pero pronto su brazo pierde la fuerza y cae, pues Ida ha muerto. Nos muestran a Harald saliendo de la cabaña de Ida, llorando y cubriendo su rostro. Hashudi, quien estaba siendo acompañado por sus amigos, entra apresurado y al ver a su madre tendida sin vida rompe en llanto desconsolado. Me encantó el detalle de verla con una sonrisa en su rostro. Mientras tanto, Loki está castigado en una celda por lo que hizo en la aldea del Saque, pero allí parece sentir lo sucedido y solo sostiene su sombrero mientras agacha su cabeza. Y aunque se se nota un gran pesar en su rostro. Vaya momento tan desgarrador para todos, pero en especial para Loki. Comprendo que Loki tiene una personalidad reservada, prefiere actuar y callar a explicar las cosas. No sabemos con certeza si ocurrió de esta manera, pero yo creo que quizás ni siquiera se le brindó la oportunidad de explicar lo sucedido, ni ahorita que destrozó la aldea del Saque, ni con lo de Harald. Y es que creo que nadie siquiera le pidió explicación, solo asumen: este muchacho malcriado hizo otra de sus fechorías hasta que ya con Harald llegó demasiado lejos. Sin embargo, en esta ocasión los de esa aldea fueron los verdaderos responsables de la muerte de Ida. Y ahora Loki debe enfrentar tanto el castigo por su venganza como el dolor de haber perdido a su verdadera madre en completa soledad. Nos trasladamos en el tiempo a 14 años atrás, a la época del fatídico destino de Harald. Lo vemos reunido con el Gorosei dentro del castillo Pangea en Mary Joyce. Allí recibe una noticia impactante: Shanks ha desaparecido tras cumplir su última misión. También le informan que Shanks ya era apto para ascender a Caballero de Dios, pero ya que no se encuentra, el siguiente en la lista es Harald. Lo más probable es que Shanks recabó toda la información que necesitaba a la vez que escalaba. Pues recordemos que fue allí a Mary Joyce de que, ay, ten Rubito, de que yo siempre me sentía en el punto inferior, diferente. Y allí el Oscar para mejor actor dramático ya llevaba 7 años con su tripulación. Hay unos que se me pierde con las fechas y eso es muy importante para estar atento a esos detalles y pistas que nos van dejando en la obra. Les voy a hacer un video con la cronología, espérenlo. Probablemente mucha desinformación la consiguió a través de su hermano Shamrock. Ya ven que andaba ahí muy pegadito de Shamrock, dime bla 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 bla. Como el hecho muy importante que una vez se alcanza el contrato de las profundidades del mar, es imposible ir en contra de las órdenes de Imu-sama. Siendo así, cuando Shanks alcanzó la posibilidad de escalar a Caballero de Dios, no tuvo más alternativa que desaparecer para evitar convertirse prácticamente en un esclavo a merced de Dios. Volviendo al manga, el Gorosei le pregunta al gigante sobre su opinión de convertirse en un Caballero de Dios. Harald, sin dudar, exclama que aceptará, pues quiere convertirse en Caballero de Dios, ya que de esa manera le prometieron que Elbaf se convierta al fin en un país afiliado al gobierno mundial. Tomada su decisión, el Gorosei lo conduce al lugar donde se celebrará la ceremonia. Y es de verdad impresionante el tamaño de Harald. Da mucha risa este panel con el Gorosei al tobillo, pues. No falten sus comentarios hipócritas a Harald. Felicidades, el amo está complacido por tus actos. Ha sido un camino largo, pero pasarás a la historia como aquel rey que cambió Elbaf y lo llevó a la cúspide. A lo que Harald responde con sinceridad: a decir verdad, pienso que cuando Elbaf ya sea afiliado al gobierno mundial, abdicaré al trono, porque pienso que es mejor dar paso a alguien más joven y apto para que lleve las riendas del nuevo país. Me parece lindo imaginar
imaginar, por lo que le dijo Neptune, que Harald pensara que a Loki le pasaría igual que a él, que cambiaría su naturaleza violenta y confiara en que se podría volver un buen rey. Aunque creo que en estos momentos Harald elegiría Heimdall, sobre todo que Loki acaba de destruir una aldea y está en prisión. Así que me da mucha curiosidad cómo entonces Harald planeaba dejarle el trono a Heimdall si allí están los ancianos con sus costumbres que se lo iban a impedir. ¿Cómo va a estar en el trono un sangre sucia? Así como no lo dejaron casarse con Ida. Hubiera estado interesante ver esto, que ahora que ya no está Ida, Harald al fin se antepusiera a esas costumbres de una vez por todas y le diera el trono a su hijo mayor como correspondía. Y no sé, me gustaría escuchar sus últimas palabras hacia Loki, diciéndole a Loki que apoyara a su hermano a convertirse en rey. Seguido de las palabras de Harald sobre abdicar y pasar su reinado, se nos muestra a Ymir sentado en el trono vacío y sentencia: eso es algo que solo Mu puede decidir, no tú. Sorprendido que alguien está allí, Harald pregunta por qué alguien ocupa el trono vacío e Ymir le dirige unas palabras: acércate, Nushia ha estado observándote todo este tiempo, Harald. Un grito resuena por toda Tierra Santa. Es Harald obteniendo el contrato de las profundidades del mar. El rey gigante abrumado exclama: ¿qué es este poder? Se está desbordando, es algo aterrador. Vemos la reacción de los miembros del Gorose. Saint Mars: eso que sientes se llama inmortalidad. Saint Warkuri: sientes escalofríos, ¿verdad? Nusjuro exclama: ahora ha dejado de ser una bestia salvaje para convertirse en un arma. El pacto concluye y Ymir sentencia: Nushi acaba de convertirte en un Fujimi no Kishi, un caballero inmortal al servicio de Mu. Harald no puede creer que ahora sea inmortal e Ymir continúa: quiero que generes una vis en Elbaf. Dicha marca simboliza el vínculo entre nosotros. Mu te asegura que una vez cumplas tu última misión, Elbaf será reconocido como un país afiliado al gobierno mundial. Harald regresa a Elbaf emocionado en su barco real. Va celebrando con sus soldados. No puede creer que al fin Elbaf va a convertirse en un país afiliado al gobierno mundial. Las palabras de Gorosei nos demuestran que ellos también atravesaron por este proceso de contratos, pues hablan con cierta nostalgia. Por otro lado, el tatuaje que lleva Harald ahora se ha vuelto idéntico al que lleva Kiringham. Sin embargo, al observar el brazo de Summers, notamos que su tatuaje no es igual, por lo que tal vez lleva un rango más arriba que el contrato en Mar Profundo. Y es que véanlo, es mucho más grande y presenta patrones distintos. Lo más lógico sería pensar que el Gorosei posee el siguiente contrato, el del Mar Abisal, pero tal vez este Mar Profundo, Mar Abisal, serían 13 individuos y ya después Gorosei estos 5 o otro contrato más profundo. Y es que sí tiene mucho sentido que Summers posea un contrato superior al de Kiringham, por ejemplo, ya que a Summers ya lo vimos como caballero de Dios desde God Valley y Kiringham no estaba allí, por lo que es más nuevo. Y es que ya les digo que todo está muy raro, porque cuando Harald recibe el contrato se le dice que va a poseer inmortalidad, pero se ha visto que los caballeros de Dios envejecen, y luego es que no le dan el título de Kami no Kishidan, sino Fushimi no Kishi. Así que quiero plantear la siguiente teoría: si un caballero de Dios envejece lo suficiente para correr el peligro de ya no poder servir al 100 a Ymir-sama, ¿podría este reclamar nuevamente su poder? Y es que creo también que lo más probable es que Ymir estar otorgando poderes de cierta forma le debilita, de modo que el Ymir-sama que vemos actualmente sea solo una manifestación parcial de su verdadero poder, y entonces, llegados el momento, podría recuperar los poderes conferidos a los caballeros de Dios o incluso a Gorosei, para entonces poder luchar con toda su fuerza. Quiero abordar el tema también de que Mu se refiere muchas veces, la mayoría de las veces, a sí mismo como Mu, pero también menciona el término Nushia. En el capítulo 1150, Imungo le dice a Brogi: a cambio de que me otorgue cierta cantidad de tiempo de vida, Nushia te otorgará un cuerpo inmortal y fuerza sobrehumana como nunca antes la has visto. Aquí vemos a Imu no referirse a sí mismo como Mu, sino como Nushi. Esto significa señor, amo, jefe, cosa principal. En este capítulo también Imu le dice a Harald que Nushia lo ha estado observando y que Nushia lo convirtió en un Fushimi no Kishi al servicio de Mu. Con esto dicho, me da para pensar que Mu no sería el ente supremo que otorga estos poderes, sino el mentado Nushia. Y esto es supremamente interesante, porque quiere decir que Mu, que siempre se nos ha presentado como el supremo, el dios y así, no lo es. Entonces, ¿sería este Nushia el demonio con el que Mu hizo el contrato?
trato. Y aquí me da para pensar que literalmente los 20 reyes, para poder vencer, vendieron su alma o algo así. Harald, ya en el castillo Aurust, lo vemos sentado en su trono frente a un Avis dibujado en el suelo. Allí escucha la voz de Imo en su mente que le dice que debe reclutar y organizarle un ejército, una flota de gigantes tan grande como la marina. Esto para Harald ya es pedir demasiado, al fin. Harald le dice a Imo que todo lo que ha hecho es para alejar a Elbaf de la guerra, que claro que va a apoyar a los guerreros gigantes que quieran unirse a la marina, pero formarle un ejército pues no, es algo que definitivamente él no quiere hacer. Los soldados fuera de la sala se preguntan con quién habla su rey, pues saben que se encuentra solo. Imo, enfurecido, le recuerda que él mismo pidió oportunidad para expiar los pecados de Elbaf y que incluso dijo que él sería un esclavo. Harald replica que él se refería a que lo sería él mismo, o sea, solo él. Pero Imo le advierte que la historia de pecados de un país no puede cambiarse con una sola persona y que será mejor que se rinda porque nadie puede desobedecer a Mu. Y allí le informa que quienes reciben el contrato del Mar Profundo obtienen poder e inmortalidad, pero a cambio, las letras pequeñas del contrato, gente, siempre lean las letras pequeñas. Deben obedecer de manera absoluta cualquier orden y que no importa lo que piense porque su voluntad ahora le pertenece a Mu. Harald comienza a perder el control de su cuerpo y humo surge de sus pies. Desesperado intenta como rasgar el tatuaje en su brazo mientras piensa que todo lo que hizo no ha servido de nada, que van a apoderarse de Elbaf y controlarlo, y allí cae en cuenta que nunca tuvieron la intención de afiliarlo a la comunidad global y que lo que estaban planeando era esclavizar a los guerreros de Elbaf. Harald grita a sus guardias que entren al salón del trono. Ellos acuden de inmediato y le preguntan qué sucede. El rey debilitado se apoya en un pilar y les ordena traer cadenas para atarlo en la columna. También pide que llamen de inmediato a Jarl y a sus 2 hijos. Pero Hærsrudi no está en Elbaf, zarpado hacia el mar. Loki, por su parte, sigue en prisión por lo ocurrido en la aldea del Saque. Harald se siente al borde de perder el control y les dice que no importa lo que Loki haya hecho, que lo liberen de inmediato y lo traigan. Nos muestran a Loki encarcelado y se le informa que ha quedado libre y que su padre le ha ordenado una audiencia inmediata. Al mismo tiempo, Jarl recibe la noticia de que el rey necesita su presencia en calidad de urgente. Jarl se muestra muy preocupado por la situación y se pregunta qué ha sucedido. El capítulo concluye con las palabras del narrador mientras se nos muestra el retrato del rey Harald con el que lo conocimos. Ahora regresamos a la historia principal. Ese día ocurrió una masacre en el castillo donde el rey más querido en la historia de Elbaf, el noble Harald, perdió la vida. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no creen? Ha sido casi 6 meses los que hemos estado en este increíble flashback. Y por las palabras del narrador estamos a punto de averiguar qué es lo que realmente pasó dentro del castillo de Aurust ese día. Imo es que no tiene un pelo de tonto. Bien que lo primero que le hizo a Harald es ordenarle hacer el Avis. Creo que esto puede deberse a 2 razones principales. Sabía que claramente Harald podría negarse a lo de la creación del ejército, pues lo miraba con ideas idealistas y de paz. Así que ya mandándole a hacer el Avis se aseguraba tener entrada. Así que cuando se requiriera podría mandar a alguien a controlar la situación, porque literalmente con este portal le da entrada abierta a cualquiera que Nushia le haya puesto la marca para poder viajar en él. Algo que sabemos que en efecto pasó, pues en el capítulo 1152 vemos que alguien, además de los guardias Jarl y Loki, estuvo dentro del castillo Aurust e intentó o robó la fruta legendaria. Por otro lado, llama mi atención las palabras de Imo al otorgarle el contrato y darle su primera misión a Harald. Quiero que generes un Avis en Elbaf. Dicha marca simboliza el vínculo entre nosotros. Tal vez el Avis por alguna razón refuerce el control de Imo sobre Harald, funcionando aparte de como medio de transporte, también como una especie de marca de territorio. Sobre el resultado final de las acciones de Harald, los que me siguen saben que yo lo he estado defendiendo todo este tiempo y no pongo en duda en ningún momento los logros que ha tenido como rey. Consiguió unificar toda Elbaf, que antes sufría continuos conflictos internos. Sus ciudadanos ahora viven en completa armonía y paz.
a excepción que se metan con la mamá de Loki, ¿cierto? Aldea del Saque. Pero bueno, volviendo a lo bueno que hizo Harald, mejoró la percepción que tenía el mundo entero con respecto a los gigantes. Fundó una escuela ofreciendo a los jóvenes un futuro más allá de la guerra. Impulsó el comercio por el mundo de manera significativa. Y lo más importante para mí es que gracias a Harald, el sacrificio de los eruditos de Ohara no fue en vano, pues lograron rescatar y preservar ese invaluable conocimiento en la biblioteca del búho. Sin duda, la supervivencia de Elbaf no podría sostenerse únicamente en el camino de la guerra. Recordemos que una gran hambruna azotó la nación y la llevó al borde del colapso. Si no hubiera sido por la excelente labor diplomática que con mucho esfuerzo y trabas Harald logró hacer, y que por ello naciones enteras lo ayudaron, los gigantes no la contaban. Así que abrir sus puertas al mundo conlleva grandes beneficios. Pero hay un gran error que Harald cometió, y ese fue ser demasiado ingenuo. Creyó que uniéndose al gobierno mundial, Elbaf podría alejarse de la guerra bajo su protección. Por ello debilitó el poder militar de su país hasta el punto de casi eliminarlo por completo. Evidentemente esto no era una buena idea bajo ningún concepto. Al final todos los extremos resultan dañinos. Harald recibió advertencias pero decidió no escucharlas. Rox y Sol se lo dijeron e incluso Ida, al sugerirle que no abandonara las tradiciones guerreras de Elbaf. Aún así, Harald confió en exceso en el gobierno mundial, incluso cuando tuvo claras señales de que debía hacer lo contrario. En el capítulo 1157 fue testigo de cómo un grupo del gobierno mundial intentó llevarse como esclavos a personas de un reino no afiliado a ellos, y de cómo uno de sus agentes disparó fríamente a una mujer. Antes también se los dije, Harald no tenía forma de saber de la existencia de Imo, pero eso fue hace 2 capítulos atrás. Al obtener el contrato de la superficie del mar, se le dijo que solo los que estaban un nivel por encima suyo podían conocer a Dios. Y en este capítulo, justo antes de recibir la nueva marca, el Gorosei mencionó a su amo. Incluso allí en la sala, Imu le dijo: eso es algo que solo Mu puede decidir, no tú. Es verdad que no sabía la verdadera naturaleza de ese Dios, pero pudo sospecharlo si le está diciendo directamente que no puede decidir quién gobernará su país siendo él el rey. Harald decidió seguir ciegamente en su terquedad pese a todo. Imo al final se lo dijo, se ofreció como esclavo y ahora pretendía desobedecer a su amo. Por eso creo que al final Harald terminó quedando como un tonto, obteniendo exactamente lo opuesto a lo que quería lograr. Muchos me criticaron el llamarlo así. Preferirían que le diga ingenuo. Déjenme decirles que la ingenuidad se caracteriza por la falta de malicia, una visión inocente y confiada del mundo. Pero si a esto le sumas una falta de juicio y prudencia, ¿qué es lo que le pasó a Harald? Pasa a ser tonto. No le estoy quitando todo lo bueno que hizo, ni tampoco que es un personajazo perfectamente bien escrito, siguiendo sus ideales hasta el final. Por algo en su tierra lo amaron tanto y es considerado un excelente monarca, querido por todos, pero eso no le quita lo tonto. Y es lo que me encanta del mundo de One Piece: sus personajes son muy humanos, aunque sean gigantes. Y esto que estamos viendo con Harald es paralelo a lo que vamos a ver con Lily. Harald no apoyó a su amigo Rox, Lily no apoyó a su amigo Joy Boy, porque eran monarcas y como reyes tienen una responsabilidad de hacer lo correcto. Les voy a explicar más a detalle en otro video, pero yo creo que Lily pensó que estaba haciendo lo correcto, al igual que Harald en esta ocasión. Pero ambos llegados a un punto que habían tomado no la mejor decisión y se arrepintieron. Harald no sabemos aún exactamente lo que hizo, pero creo que va más allá de solo desmilitarizar Elbaf, aunque como les dije, con el solo hecho de preservar todo ese conocimiento ya es un gran logro. Y Lily, sabemos, esparció los Poneglyph, entonces yo no pierdo la esperanza de que allí haya algo más significativo e importante por parte de Harald. Ahora quiero que nos devolvamos al capítulo 1152. Les digo, ese capítulo es demasiado clave, específicamente a la jugosa conversación entre Shanks y Jabba
Aghiaban. En el capítulo pasado, es decir, el 1167, presenciamos el encuentro entre Shanks y Harald, donde Shanks estaba con esa actitud de que yo soy Figaro, no me hables, tú no me conoces. Este primer encuentro entre estos dos tan importantes personajes tuvo lugar hace 15 años. Pero en esta conversación en la bañera, Shanks les dice a Aghiaban que conoce a Harald y que se llevaron muy bien, pero había cosas de las cuales no podían hablar allí en Tierra Santa y que por eso él había viajado a Elbaf para contarle a Harald algo antes de que fuera demasiado tarde. Con esto quiere decir que después de ese encuentro en donde Shanks ninguneó a Harald, tendrían otras recurrentes conversaciones donde se sincerarían el uno con el otro. Estas durante el transcurso de todo un año. Pero, como bien dijo Shanks, había cosas que no podían hablar allí. Creo que una de estas cosas podría haber sido precisamente advertirle de no adquirir la siguiente marca. Por eso Shanks le dice a Aghiaban antes de que sea demasiado tarde. Pues bien que cuando él iba a recibirla no estaba. También antes he especulado que Shanks le quería hablar allí a Harald sobre la fruta custodiada en Elbaf. Porque que en eso al castillo Aurus llegue alguien misterioso a por ella, no creo que sea casualidad. Era también parte del plan de Imu-sama. Y les dije también anteriormente que yo creo que esta persona enviada por Imu sería Garling. Y si bien se le ordenó a Harald hacer un avis, yo tengo la teoría de que cosas orgánicas por allí no se pueden transportar. Esto con base en la hambruna que azota Mary Joyce. Si se pudiera transportar comida a Tierra Santa por medio del avis, pues ni siquiera se necesitarían los elevadores que los revolucionarios les destruyeron. Y si la tienen es porque no se puede. Y tampoco entonces una fruta, así que Garling, aunque la haya robado, no podía transportarla mediante el avis. Tuvo que tener a alguien esperándolo, por ejemplo, un barco de la marina del gobierno mundial en las costas de Elbaf, para que ellos fueran los encargados de llevarla a Mary Joyce. La fruta de Elbaf supuestamente por todos la consumió Loki, pero esto puede no ser así, entonces ¿por qué lo amarrarían con Kairoseki? ¿Consumiría otra fruta después? ¿O de plano no tiene ninguna? Yo hace mucho en mis primeras teorías pues que Harald las hubiera intercambiado para hacerle la jugarreta al gobierno mundial, pero es que al final sabemos que la fruta ni casi fue a parar al gobierno mundial, la estaban transportando, se dice que siempre escapaba de ellos, porque todo este show del castillo de Aurus fue hace 14 años y Shanks robó la fruta del CP9 hace 13, por lo que durante todo ese año no pudieron lograr llevar la fruta a Mary Joyce. Tal vez por eso de que tiene voluntad propia se les presentarían diferentes calamidades que les impedirían poder llegar. No sé si desde este momento de hace 14 años ya estaba Juzuku liderando la misión o llegaría ya a transportarla a él meses después. Pero todo esto también me parece muy interesante de descubrir. También está el hecho de que una vez robada la fruta, Shanks y su tripulación se fueron a esconder a la Villa Fuchsia y allí estuvieron durante todo un año más hasta que hace 12 años Luffy la consumió. Pero ¿por qué estaban esperando tanto allí? Bueno, tal vez lo más lógico a pensar es que ellos conjeturaron que el destinado a esa fruta podría ser Ace, el hijo del rey de los piratas que sabían vivía allí. ¿Y por qué pienso que sabían que Yogi Boy se encontraba en un mar del este? Ya les he dicho algo que me parece hermoso, pues es que de ese lado, desde el este, es de donde nace el sol, dios del sol que terminó siendo Luffy. Quiero agradecer mucho a nuestros miembros del canal. Si tú también quieres acceder a contenido exclusivo a la vez que me apoyas, únete a las membresías del canal.